Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que a todos nos encantan, especialmente cuando involucran a una de nuestras estrellas favoritas, esas figuras que tanto admiramos en la pantalla y que de repente nos sorprenden con su vida privada. Prepárense porque la noticia que les traigo sobre Can Yaman va a dejar a más de uno con la boca abierta, sacudiendo la tranquilidad de nuestras especulaciones y alimentando nuestra curiosidad al máximo. ¿Se imaginan a nuestro actor turco favorito, ese que nos roba el aliento en cada serie con su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su presencia escénica arrolladora, en una situación tan terrenal, tan alejada del brillo de los focos y del glamour de las alfombras rojas como una acampada? Sí, han oído bien. Una escapada al aire libre, rodeado de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad y de las exigencias de su vertiginosa carrera. Pues bien, resulta que lo pillaron y la persona con la que estaba, bueno, la verdad es que es una sorpresa mayúscula, un nombre que resuena con fuerza en otro ámbito del espectáculo, y cuya unión con Can Yaman en este contexto ha desatado una ola de comentarios y especulaciones. Si quieren saber todos los detalles, quién es la misteriosa acompañante y por qué esta escapada en la naturaleza ha generado tanto revuelo y capturado la atención de la prensa y de sus seguidores en todo el mundo, quédense conmigo hasta el final. Este no es un capítulo más en la biografía de Can Yaman, es un vistazo a su lado más humano y relajado, un momento íntimo que ha salido a la luz y que nos permite conectar con él de una manera diferente. Y antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, antes de que las chispas de la curiosidad enciendan por completo nuestra imaginación, les invito de corazón, a aquellos que aún no lo han hecho, a que le den ese botón de asterisco suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratuito y se lo agradeceré infinitamente. Además, activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, de nuestras primicias, de esos detalles jugosos que tanto nos gusta compartir con ustedes. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Así que vamos al lío que la historia promete. Hemos visto a Can Yaman interpretar a personajes inolvidables, héroes apasionados, hombres fuertes y decididos, a veces atormentados por sus pasados, pero siempre seductores, en escenarios de ensueño, llenos de glamour, lujo y escenarios espectaculares. Lo que pocas veces imaginamos es verlo en un entorno tan alejado de las cámaras, de los estudios de grabación y de los focos que iluminan su trabajo como una acampada. Un fin de semana al aire libre rodeado de sonidos naturales, lejos del ritmo frenético de su vida profesional. Y no cualquier acampada, sino una donde, según los rumores que han empezado a circular como pólvora y las imágenes que han comenzado a ser compartidas en redes sociales y portales de noticias, no estaba solo. La noticia saltó de forma un tanto inesperada, como esas sorpresas que te da la vida y que te sacan de tu rutina, te hacen detenerte y pensar. Se trata de una escapada a la naturaleza, un respiro que busca desconectar del ajetreo de la ciudad y de las exigencias constantes de su exitosa carrera. Pero lo que realmente ha capturado la atención de todos, lo que ha desatado la curiosidad, el murmullo y los debates apasionados, es la identidad de la persona que compartió este momento de paz, de conexión con la naturaleza y, quién sabe, de intimidad, junto a él. Y aquí es donde viene la gran revelación que les prometí, la pieza clave de este rompecabezas mediático que los dejará, espero, tan sorprendidos como a mí. Imaginen la escena, queridos amigos, un lugar recóndito, quizá entre árboles centenarios que susurran historias al viento, con el sonido hipnótico de un río cercano que se abre paso entre las rocas, el aroma fresco de la tierra mojada, una tienda de campaña lista para albergar sueños nocturnos, y una fogata crepitando alegremente, arrojando destellos cálidos y danzantes contra la oscuridad incipiente. Un paisaje idílico, una postal perfecta para desconectar del mundo y reconectar consigo mismo y con la persona que te acompaña. Y en medio de todo esto encontramos a Can Yaman, nuestro admirado actor, en un registro totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver. ¿Pero con quién? ¿Quién ha tenido el privilegio de compartir este remanso de paz y este escenario natural con él? Pues bien, mis amigos, la persona que fue vista compartiendo este refugio natural, este momento de sencillez y aparente tranquilidad con Can Yaman es nada más y nada menos que Diletta Leotta. Sí, han oído bien. La famosa y carismática presentadora deportiva italiana, conocida en Italia y más allá por su deslumbrante belleza, su profesionalismo impecable y por ser una de las figuras mediáticas más destacadas y seguidas del país transalpino. Una mujer que irradia seguridad y elegancia en cada aparición pública.
Para muchos de nosotros, para la gran mayoría de los seguidores de ambos, esta combinación es totalmente inesperada. Si bien es cierto que durante algún tiempo han existido rumores, chismes y susurros en los corrillos de la farándula sobre una posible amistad, un coqueteo o incluso un interés mutuo entre ellos, verlos juntos en una situación tan íntima y relajada como una acampada, lejos de las cámaras de televisión, de las sesiones de fotos para revistas y de las fiestas exclusivas de la alta sociedad, ha sido toda una sorpresa mayúscula, un giro de guión que nadie esperaba. Las imágenes que han salido a la luz, y que han sido el detonante de esta noticia, son, hasta cierto punto, discretas, pero innegablemente reveladoras. No se trata de posados ni de declaraciones públicas, sino de instantáneas capturadas en un entorno más salvaje, donde ambos parecen estar disfrutando de la tranquilidad y la conexión con la naturaleza. Se les ve en un ambiente rural, lejos de las miradas indiscretas, disfrutando de la sencillez del momento. No hay grandes gestos públicos de afecto, ni demostraciones ostentosas de una relación consolidada. Es un momento más privado, más genuino, lo que ha hecho que la noticia tenga un sabor especial, un aura de autenticidad que ha conquistado a muchos. Recordemos que ambos son figuras públicas muy queridas y admiradas, cada uno en su ámbito profesional, y su posible conexión ha sido objeto de intensa especulación durante algún tiempo. Los paparazzi los han intentado capturar juntos en diversas ocasiones, los rumores sobre posibles encuentros han circulado, pero nunca se había llegado a tener una prueba tan contundente de una convivencia o un compartir de experiencias tan natural y alejada de los reflectores. Sin embargo, esta acampada parece confirmar que la relación va más allá de una simple amistad, de un posible coqueteo superficial o de una mera coincidencia. Es un paso más allá, un compartir de experiencias cotidianas, de momentos sencillos y relajados, que sugiere una conexión más profunda, un entendimiento mutuo que trasciende las apariquetas y las entrevistas. Pero ¿por qué esta noticia es tan sorprendente para el público? Creo que tiene que ver, en gran medida, con la imagen pública y la percepción que ambos proyectan en sus respectivas carreras. Can Yaman, el galán turco que conquista corazones con su fuerza arrolladora, su carisma natural y su intensidad romántica en cada uno de sus papeles en la ficción. Un actor que ha sabido ganarse un lugar en el estrellato internacional, deleitándonos con su talento y su innegable atractivo. Por otro lado, Diletta Leotta, la mujer empoderada, profesional y glamurosa en el competitivo mundo del deporte italiano. Una presentadora que ha sabido labrarse un nombre propio, destacando por su inteligencia, su belleza y su habilidad para conectar con la audiencia. Verlos unidos compartiendo un contexto tan simple y a la vez tan íntimo como una acampada, lejos de la ostentación, de los eventos sociales y de la pompa mediática, nos permite ver una faceta más humana, más natural y accesible de ambos. Es como si la naturaleza misma, en su estado más puro y auténtico, los hubiera invitado a dejar atrás sus personajes públicos, a despojarse de artificios, de poses y de fachadas y simplemente a ser ellos mismos, a relajarse, a disfrutar del momento presente. Es un recordatorio poderoso de que detrás de las grandes estrellas, de las figuras mediáticas y de los íconos populares, hay personas con necesidades, con deseos de paz, de conexión, de momentos sencillos y genuinos. Además, este tipo de escapadas a la naturaleza a menudo son momentos que propician una gran complicidad. El compartir una tienda, el preparar una comida al aire libre, el encender una fogata y mantenerla viva, el observar las estrellas en un cielo despejado, son actividades que, sin duda, fortalecen los vínculos, fomentan la comunicación y permiten una interacción más íntima y sincera. ¿Qué habrán conversado bajo el manto estrellado de la noche? ¿Qué secretos habrán compartido al calor de la leña crepitante? ¿Qué sueños habrán tejido al compás del sonido del bosque? Estas son las preguntas que inevitablemente nos dejan volar la imaginación y que hacen de esta noticia algo tan cautivador y fascinante. Es la vida real de dos personalidades que habitualmente vemos en escenarios muy diferentes, en contextos a menudo opuestos, entrelazándose en un escenario bucólico y romántico, creando una narrativa propia que va más allá de sus carreras profesionales. Por otro lado, no podemos obviar el hecho de que esta acampada se produce en un momento crucial de sus carreras. Can Yaman se encuentra en la cima de su popularidad con proyectos internacionales que lo mantienen en el ojo del huracán mediático y con una legión de fans que lo siguen fielmente en cada uno de sus pasos. Diletta Leotta, por su parte, se consolida como una de las presentadoras deportivas más importantes y reconocidas de Italia, con una carrera en ascenso y una presencia mediática imponente. Este contexto añade una capa más de interés a la historia.
Cómo compaginan sus apretadas agendas, sus compromisos profesionales y sus viajes constantes para encontrar momentos como este, para dedicar tiempo a su relación. Es este tipo de escapada un refugio que buscan para recargar energías, para desconectar del estrés y de la presión, y así poder seguir brillando en sus respectivas profesiones. Sin duda, estas escapadas a la naturaleza son valiosas para ellos, son momentos de recarga y de bienestar, y el hecho de que las compartan con alguien especial hace que sean aún más significativas y enriquecedoras. Es importante mencionar, para ser justos y precisos, que si bien las imágenes que han circulado son una clara indicación, y los rumores se han intensificado considerablemente a raíz de ellas, aún no ha habido una confirmación oficial, una declaración pública explícita por parte de ninguno de ellos. En el mundo del espectáculo a veces las imágenes hablan por sí solas, las evidencias no mienten, y en este caso, la imagen de Kanyaman y Diletta Leotta en una acampada, compartiendo un momento tan íntimo y natural, es bastante elocuente. Es esa intriga, esa sugerencia velada, esa ausencia de confirmación rotunda lo que a menudo nos fascina y nos mantiene expectantes. Nos gusta ser testigos de estos momentos, de estas conexiones que, aunque privadas, llegan a nuestro conocimiento y nos hacen sentir un poco más cerca de las vidas de estas personalidades a las que admiramos. Es el misterio lo que alimenta la conversación y la especulación. Podríamos especular infinitamente sobre los motivos detrás de esta acampada. Quizás un deseo de escapar del constante acoso mediático, de encontrar un lugar donde puedan ser ellos mismos, sin sentirse observados, fotografiados o cuestionados en cada instante. Un anhelo de anonimato momentáneo, de paz y de tranquilidad. O tal vez simplemente es una forma de disfrutar de la vida, de compartir experiencias nuevas y emocionantes, de fortalecer su vínculo a través de actividades compartidas que los saquen de su zona de confort habitual. Sea cual sea la razón, el resultado es una noticia que ha dado mucho que hablar, que ha generado un sinfín de comentarios y que para muchos de sus seguidores ha sido un soplo de aire fresco, una historia encantadora que va más allá de los escándalos, las polémicas o las crisis mediáticas. Es una historia de conexión humana, de momentos de paz compartida en la intimidad de la naturaleza, un recordatorio de que al final del día, todos buscamos la felicidad y la compañía. La pregunta que ahora nos hacemos todos, la que flota en el aire y alimenta nuestras mentes, es ¿qué sigue? ¿Será esta acampada el inicio de algo más sólido, de una relación que se consolide con el tiempo? ¿Veremos a Kanyaman y Diletta Leotta más unidos en público en futuras apariciones o eventos? ¿Compartirán más momentos de su vida privada con sus seguidores? El tiempo, como siempre, dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta inesperada escapada a la naturaleza ha unido aún más los hilos de la curiosidad y del interés por sus vidas, tanto por separado como juntos. Nos han dado un vistazo a una faceta más privada, más relajada y, si cabe, más auténtica de sus personalidades, y eso, para los fans incondicionales, es un regalo invaluable. Es como si nos hubieran permitido asomarnos por una ventana indiscreta a un momento de felicidad compartida, de complicidad, de conexión genuina. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta intrigante noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento. La sorpresa de ver a Kanyaman, nuestro adorado actor turco, compartiendo una acampada con la deslumbrante y carismática Diletta Leotta ha sido, sin duda, un momento para el recuerdo, un capítulo inesperado en sus vidas públicas que nos ha permitido vislumbrar un lado más humano y cercano de estas dos personalidades. Nos muestra que detrás de las cámaras, de los escenarios glamurosos y de las pantallas de televisión, todos buscamos momentos de sencillez, de conexión real y de paz interior. Y qué mejor lugar para encontrarlo que en la inmensidad y la tranquilidad de la naturaleza, compartiendo una experiencia tan básica, tan fundamental y a la vez tan profunda como una acampada. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo al compartirla con ustedes. Ha sido un verdadero placer desentrañar este misterio para todos ustedes, mantenerlos al día con las noticias más jugosas y alimentar su interés por el mundo del espectáculo. Antes de que se vayan y regresen a sus actividades, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta sorprendente pareja y sobre su escapada campestre. ¿Les imaginaban juntos? ¿Qué les parece esta unión inesperada? ¿Creen que es el inicio de algo serio? Déjenme sus opiniones, sus impresiones y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas noticias que tanto nos apasionan. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado, si la noticia les ha parecido interesante, no olviden, por favor, darle un asterisco gran like.
Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Diletta Leotta, para que todos se enteren de esta jugosa noticia y podamos comentar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación: suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir investigando, a seguir trabajando y a seguir trayéndoles las mejores noticias, las primicias más exclusivas y los contenidos más intrigantes del universo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su atención. Cuídense mucho, manténganse informados y nos vemos en el próximo vídeo, con más sorpresas y más noticias apasionantes. Adiós.